erróneamente que es el enemigo. Pero cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia no obedece, es nuestro propio Señor quien envía los ajustes de corrección sobre su pueblo. Pero todo para salvarnos, amado hermano. Él está aquí porque Él nos ama. Y decía en el tiempo profético, te va a doler. La corrección de Dios te va a doler. Pero verás el beneficio, porque es con amor. Cuando aprendas a deleitarte en la corrección, cuando aprendas a deleitarte en la obediencia, vas a ver que caerán 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán. Mas a ti, si eres obediente, no llegarán. No llegarán. Porque la obediencia es un escudo que nos protege de la destrucción. Es algo que Dios diseña. Y yo le ruego que vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 3. Dice la palabra del Señor: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Alguien imperfecto no puede hacer una obra perfecta. Solo un maestro, solo alguien que es perfecto en su esencia. Dice, porque todos sus caminos son rectitud. Obediencia, hermano. Cuando no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda, caminamos en obediencia. Y los caminos de Dios son rectos. Pero cuando vamos en línea recta, es el punto más cercano entre esta dimensión terrenal y el reino de los cielos. Tenemos que entender que entre más obedientes somos, más evidencia vamos a dar de nuestra salvación. El rebelde no se va a salvar. El impío no se va a salvar. El desobediente no se va a salvar. Pero aquel que persevera, como decía el tiempo profético, aquel que ha venido guardándose constantemente, lavando sus vestiduras, para cuando llegue el día de las bodas y el banquete, ese realmente camina en rectitud, porque dice Dios de verdad y sin ninguna iniquidad es Él. Es justo y es recto. La justicia de Dios es algo perfecto, amado hermano. La justicia de Dios es algo que siempre va a beneficiar a los hijos de Dios. Siempre va a beneficiar a su iglesia. Pero somos nosotros cuando permitimos que nuestra voluntad de hombre, que nuestra alma tome las riendas de nuestro ser tripartito. Aprenda algo. A nuestra alma se le da órdenes. Se tiene que sujetar. El salmista decía, alma mía, clama a Jehová. Le estaba dando una orden a su alma, porque en su espíritu era necesario crecer y fortalecerse. Porque el adorador tiene que tener una conexión directa con la deidad. Tiene que tener una conexión directa con el Padre. Por eso es que dice el verso 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha de ellos. Cuando pecamos como hijos de Dios, no es un problema del diseño, no es un problema del arquitecto, es en el proyecto hubo una malformación. En el proyecto llegó el enemigo y alteró. Y mire lo que dice a continuación, es la mancha de ellos, generación torcida y perversa. Así le estaba diciendo el Señor a su pueblo. Así nos está diciendo el Señor en esta noche. Cuando no caminamos en rectitud, cuando no caminamos en obediencia, cuando no amamos a Dios con nuestro corazón, sabiendo que todo lo que tenemos es de Él. Sabiendo quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos. Mire, el impío no va a apostatar de la fe. El impío no va a pecar en contra del Señor como el Hijo, como nosotros.
que conocemos la verdad, que caminamos en la verdad. Por eso es que Dios viene con la demanda y sube la varilla sobre su iglesia. La demanda va a ser mayor. Y cuando vamos al libro de Éxodo, capítulo 30, verso 11, dice que el Señor habló a Moisés. El Señor habló a Moisés y le dijo: cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida. Y usted se preguntará, pero ¿cómo le voy a pagar a mi Señor? ¿Y por qué muchas veces no nos preguntamos cuánto pagó nuestro Señor para que hoy tengamos el deleite de esa mesa? ¿Cuánto pagó el Señor para que hoy tengamos el derecho a salvación cuando no lo merecíamos? ¿Cuánto pagó el Señor? Y entonces dice que tenemos que pagar un rescate al Señor por nuestras vidas para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Aquí le estaba dando una orden directa a su pueblo. Paga una ofrenda, paga una ofrenda. Por eso tenemos que entender que para que le demos valor a las cosas nos tiene que costar. No podemos seguir viviendo un evangelio fácil y ligero, pensando que por gracia somos salvos. ¿Y dónde vamos a dejar el lugar que vamos a obtener en los cielos? ¿O acaso nos vamos a conformar con abrir y cerrar las puertas de los cielos? Hay posiciones en el reino celestial, pero tenemos que esforzarnos. Mire, esto para Israel era ley, pero para la iglesia es la gracia para el que obedece la ley. Esta palabra era ley para Israel, pero es la gracia para la iglesia que obedece la ley. Porque muchas veces pensamos, vivimos bajo la gracia. ¿Y dónde dejamos la ley de Dios? ¿Dónde dejamos los mandamientos de Dios? ¿Dónde dejamos las demandas del Señor? ¿O acaso vamos a predicar un Nuevo Testamento solamente? Dice el verso 15: se engrosó ese pueblo tan amado de Dios. Israel es de Dios. Por eso es que paga una ofrenda. Israel no es del enemigo. Israel no es del hombre, Israel es de Dios. Y nosotros como iglesia somos el Israel espiritual de Dios. Tenemos herencia a salvación, tenemos herencia a bodas, a banquetes. Y entonces Dios nos está hablando, dice que se engrosó el pueblo tan amado de Dios. Y viéndose opulento, se rebeló contra él. Y vuelve la desobediencia. Desde el principio el enemigo plantó en el hombre la rebeldía. De todo árbol comerás, menos de este, el de la sabiduría del bien y del mal. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron. Ya engrosado y engordado y abundante de todo, abandonó a Dios su hacedor. Tenemos que entender que Dios es perfecto y Dios es nuestro hacedor. Dios no está mirando en ti el defecto que hoy estás atravesando en este peregrinar terrenal. Dios está viendo ya un producto terminado. Está viendo un ser alabántico en los cielos, donde hay 24 turnos de adoración como en el tabernáculo, donde vamos a arrojar nuestras coronas y decirle: santo, santo, porque lo que vio Juan y lo que quedó registrado en el Apocalipsis lo va a vivir la iglesia que asciende, que se casa y que va a tener participación en el reino de los cielos. El ministerio de la adoración es como se ministraban las ofrendas. No es solamente dar gracias cuando te levantas y cuando te acuestas, es dar gracias en todo tiempo, es adorar en todo tiempo. ¿Por qué usted cree que la varilla le subió a Israel cuando Dios le demandaba a Faraón que permitiera que fuese su pueblo al desierto a hacerle fiesta? Tenemos que cantar con entendimiento, fiesta en el desierto. Las mejores celebraciones para el Señor las hacemos en medio del proceso. Cuando viene el Espíritu Santo y obra en ti y saca el diamante, lo que el enemigo ha tratado de sepultar, lo que el enemigo ha tratado de ocultar,
lo que la rebeldía ha tratado de trastocar en tu vida. Pero viene el Espíritu Santo con misericordia y te dice: desde la escuela del Padre yo te estoy adiestrando. Te toca pasar la escuela en esta tierra donde vas a terminar el proceso, donde voy a pulir tus vestiduras, donde vas a subir y ascender sin manchas y sin arrugas. Entonces tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo. Pero hay algo que es la memoria del hombre, la gratitud. ¿Cuándo vamos a entender que no somos merecedores de la salvación? ¿Cuándo vamos a entender como hijos que cuando agradamos el corazón del Padre, la desobediencia y la rebeldía no tiene autoridad en tu vida, no tiene autoridad en tu hogar, no tiene autoridad en tu matrimonio? A la medida que te sujetes a su Señor, se va a sujetar tu casa, se va a sujetar tu esposa, se va a sujetar tu hijo. Pero comienza a sujetarte. No seas como ese Israel que abandonó el hacedor y se alejó de Dios, Salvador suyo. Salvador nuestro es el Señor. Diga conmigo: Salvador mío es mi Señor. Salvador mío es mi Señor. Pero dígalo creyendo. Dígalo creyendo. Desertaste de la roca. ¿Y por qué desde el Antiguo Testamento ya viene hablando de la roca? Hay un diseño perfecto en el hacedor. Dios no tiene margen de error. Dios no se equivoca. Dios no se contradice. Aunque tiene soberanía absoluta sobre todas las cosas, porque todo fue creado por Él y para Él. Pero ya desde ese tiempo estaba Israel renunciando de Cristo, estaba desertando. El que deserta es el que abandona el llamado. ¿Por qué tenemos que ser irresponsables con la familia? ¿Por qué tenemos que ser irresponsables en el matrimonio? ¿Por qué tenemos que ser irresponsables en el ministerio? ¿Sabe qué? Cuando Dios te llama, obedece. Obedece. Porque muchas veces usted no se imagina cómo los ministros suben a este altar a alimentarnos con la palabra. Situaciones familiares, matrimoniales, con los hijos, de finanzas. Porque a nosotros también nos alcanza, pero no nos llega. Porque poderosos somos en Cristo. Porque cuando sacudimos nuestras sandalias y el polvo de Egipto se queda allá afuera, pasamos a ministrar lo que el Espíritu Santo puso en nosotros. Porque usted necesita ser alimentado. Somos nosotros quienes les engordamos como oveja, pero es usted quien se tiene que multiplicar. E Israel, en el capítulo 1 de Éxodo, dice la palabra de mi Señor, la cual es fiel, que entre más los oprimían, más se multiplicaban. No te amilanes, no te acobardes cuando se estén oprimiendo. En lo espiritual, si eres obediente y clamas a Dios, te estarás multiplicando. Y estarás multiplicando tu casa, y estarás multiplicando tu granero. Pero pastor, si aún la escasez, abro mi refrigerador y es una olimpiada de invierno. Abro mi billetera y aquello lo que hay es un escorpión dentro. En lo espiritual, cuando eres obediente, ya Dios está plantando bendición. Y en el momento perfecto, Dios la dará. Pero no podemos desertar de la roca que nos engendró. Olvidaste al Dios que te dio la vida. Cuando abandonamos, cuando desertamos, cuando nos olvidamos de Dios como hijos, como iglesia, dice que Dios nos va a dar la espalda. Dios nos va a dar la espalda. A ver ¿en qué terminamos? No es con nuestra propia fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios. Con ese vamos a la batalla, con ese vamos al lugar de encuentro, buscando su presencia y cargando su presencia. Que para donde quiera que te muevan tú y tu casa, el arca del Señor, la presencia del Señor vaya contigo.
A ver en qué terminan. Son una generación perversa. ¿Qué decía Deuteronomio 27, capítulo 5? ¿Qué decía aquellos que tenían manchas que no eran de Dios, sino que eran suyas? Los hijos que manchan las vestiduras. Los hijos que manchan las vestiduras son generación perversa. Dice que son hijos infieles. Y si hay algo que mi Dios toma bien en cuenta, es la lealtad, amado hermano. Lealtad a Dios, lealtad a su casa, lealtad al manto, porque el manto también se honra y se le es leal. Leal a tu cobertura. Podremos ser tus pastores en nuestra casa, pero si en tu hogar no eres leal a mamá y a papá, Dios lo está registrando. Y cuando se revisen las crónicas, te van a llamar y te van a decir: hijo infiel, ¿por qué amabas y respetabas y honrabas a tu pastor cuando en tu casa no honras ni respetas a mamá y a papá? Aquí enseñamos lo que dice el mandamiento, primero, condicionado y con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre biológico. Honra a tu padre espiritual y honra a tu padre celestial, para que Jehová tu Dios te alargue los días que te ha dado en esta tierra. Y aquí pudimos ver lo que sucede cuando Dios ordena. Si vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, dice que Satanás conspiró. Y de nuevo el pastor me va a ministrar el mismo pasaje. Sí, porque es necesario. Porque cuando Dios pone la palabra, Dios sabe que hay necesidad. No es el pastor, no es la carne, no es el hombre, es Dios. Y Dios es Dios. Y cuando Dios da palabra, a Dios se le recibe. Porque es a Él al que estamos honrando. Dice que Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Dios también lo consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Hay pecados que son inducidos por Satanás en los ministros, pero es el pueblo quien paga las consecuencias. Por eso es que la varilla sube más cuando hay responsabilidad, compromiso, llamado y unción. La varilla sube, entre más se nos da, más se nos demandará. Y entonces fue David quien fue inducido por Satanás, pero fue el pueblo. Dice el verso 8 que entonces David le dijo a Dios: he cometido un pecado muy grande en hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. ¿Sabe qué? El gran rey se equivocó, como se equivoca usted y como me equivoco yo. Pero la clave del éxito no está en el error. La victoria está en reconocer el error. Es como cuando barremos la casa y todo lo guardamos debajo de la alfombra. Es cuando hay un daño en nuestra alma, se cauteriza, pero está el pus dentro como una bomba de tiempo. Y entonces el gran rey se equivocó, pero reconoció: he actuado como un necio. Tuvo que reconocer, porque aunque Dios te ponga como cabeza de familia, aunque Dios te ponga como ministro en una casa, en un templo, tienes que entender que el Israel, la iglesia como Israel espiritual, es de Dios y no del ministro. Es el Señor el que censa y es el Señor el que da órdenes. El hombre propone, pero Dios dispone, amado hermano. Ahí hay un secreto en la obediencia al Señor. Es esperar la orden, no actuar antes que sea dada. Por eso es que muchas veces cuando hacemos sin recibir la orden, viene el error. Y gloria a Dios por todo el que dice: he actuado como un necio. Te ruego que perdones la maldad de tu siervo. Cuando pedimos perdón, dice la Biblia, que todo aquel que confiesa, se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia.
La misericordia es algo que se renueva cada mañana. Es algo que tenemos acceso como hijos de Dios cuando reconocemos el error, cuando nos apartamos, cuando pedimos perdón genuinamente. Cuando pides disculpa es una excusa, cuando pides perdón es humildad. Hay una diferencia. Así que Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Y es aquí donde comienzo a predicarle. Destructores enviados. Muchas veces pensamos que la destrucción viene de parte del maligno. Muchas veces pensamos que es el diablo, que el Señor lo reprenda obrando. ¿Por qué tenemos que culpar tanto al diablo y no culpamos nuestra alma cuando desobedecemos? Cuando tomamos decisiones que sabemos que no son agradables al Señor. Pero cuando agradamos nuestra alma, nos sentimos bien. Pero ¿cómo se siente el corazón del Padre cuando el Hijo es rebelde? No me cansaré de ministrárselo. Si hay algo que agrada el corazón de un padre, es cuando se deleita en la obediencia de su Hijo. Por eso es que Cristo ocupó y ocupa el lugar que ocupará eternamente, porque siempre obedeció en todo al Padre. Aprendamos de Jesucristo y no de los errores del hombre. Ese es el autor y consumador de la fe. A ese es al que tenemos que seguir, no al hombre. Usted y yo somos imperfectos, no en el diseño, sino en la malformación que nos dieron. Pero Cristo, desde el principio, no claudicó, no renegó, sufrió, desgarraron su espalda con el látigo, le humillaron hasta lo sumo y Él se humilló. Y Él no habló, y como cordero fue al matadero. Y gracias a ese cordero vamos a participar hoy de una mesa. Comencemos a darle el amor que merece nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Comencemos a reconocer en los aires. Las atmósferas espirituales son como las cenizas de un altar. Hay que removerlas con las palabras proféticas de adoración y reconocimiento, alabando y exaltando a Dios, adorándole. Estamos removiendo las cenizas del altar. Estamos enviando decretos y activando lo que ya fue escrito en los cielos a favor de este pueblo. Dice, y al ver el Señor que el ángel destruía, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. No fue David. Aprendamos algo: la creación humana no tiene autoridad sobre la creación angelical. Nosotros rogamos al Padre para que envíe un vallado. Nosotros rogamos al Padre para que el ángel acampe al lado de nosotros que somos temerosos. Pero nosotros no podemos darle órdenes a los ángeles. Fue Dios quien le dijo: detén tu mano. Se arrepintió de la destrucción. Fue la humillación de un ministro. Fue el arrepentimiento de un padre el que le dijo: perdóname, como siervo tuyo perdona mi maldad, como hijo tuyo perdona mi iniquidad. Muchas veces pensamos que no, pero un corazón humilde cambia lo que Dios pone en su agenda y mueve el corazón de Dios a misericordia, porque Él nos ama más que todas las cosas. Sobre toda corrección, sobre todo juicio, el amor de Dios es eterno y es para nosotros. Y en esa mesa está demostrado el amor del Rey por este pueblo, por esta casa, por esta iglesia, por usted, amado hermano. Dele gloria al Señor si está entendiendo y recibiendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Es por ti y por mí que se preparó mesa. Basta, detén tu mano. Y en ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán, Jebuseo.
Abra un paréntesis y memorice Ornán Jebuseo. Dice que, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová. Cuando hay arrepentimiento y humillación en el corazón del hombre, vamos a despegar nuestra mirada de lo terrenal, porque dice, y alzó David sus ojos. ¿Qué estaba buscando David? Aquel que mora en los cielos, aquel que mueve las atmósferas, aquel que reina sobre toda potestad, principado, sobre toda iniquidad, y toda rodilla se dobla. A ese buscaba, a Jehová, donde está todo el poder. Ahí dice que alzó los ojos y vio al enviado, vio al ángel. Y estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida sobre Jerusalén. Cuidado, cuidado cuando caminas en desobediencia y el Señor no extienda su espada, el ángel de Jehová sobre tu hogar, sobre tu ministerio, sobre tu familia. Perdón, no le estoy amenazando. El Señor nos está advirtiendo. Porque lo que vio David fue la espada sobre la ciudad del Señor, sobre Sión. ¿Qué hablaba el tiempo profético? Sobre su Jerusalén, sobre su Sión. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Cuando la cabeza se humilla, comienzan las barbas a humillarse, comienzan las vestiduras a humillarse. Recuerden lo que sucedió en Nínive. ¿Quién reinaba en ese tiempo en Nínive? Si mal no recuerdo, era Sennacherib. No estoy seguro. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Era un asirio. Vamos a humillarnos para ver si Dios se arrepiente y no envía destrucción. Porque la palabra sobre Jonás fue: ve y predica en Nínive que dentro de 40 días serán destruidos. El mayor predicador que registra la historia se llama Jonás. ¿Cuántos se arrepintieron y cuántos se humillaron y recibieron la palabra? 120,000 habitantes tenía Nínive. 120,000 habitantes. Y David le dijo a Dios: Señor y Dios mío. Vuelve la frase que le predicaba ayer en la mañana, ¿la recuerda? Dios mío. Dios mío. Cuando usted dice Dios mío, usted está hablando de una pertenencia a alguien. Usted está hablando que usted forma parte de esa persona. Mire, amado hermano, cuando usted dice Dios mío, usted está diciendo el Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo está en mí, mora en mí. Porque quien reina en esta tierra en estos momentos y quien rige es el Espíritu Santo de Dios. Para este tiempo fue diseñado. Mire qué afortunados somos. Pero pastor, como hay terremotos, pastor, como hay guerras, pastor, como hay pestes y epidemias. 70,000 murieron en Jerusalén cuando David hizo el censo. Las pestes han venido cada 100 años aproximadamente en toda la historia de la humanidad. Las epidemias, pero estamos viviendo el tiempo de la dispensación de la gracia, el tiempo de la bendición, donde el Señor viene derramándola sobre su iglesia. Mira, amado hermano, Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo? ¿Acaso, ahí vuelve a reconocer su error, acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Cuidado cuando como ministros, como padres, como esposos, culpamos al cuerpo y es la mala decisión de la cabeza la que trae el juicio. Ahí David supo reconocer: soy yo el que ha pecado, he actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí, sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Dice la palabra: pueblo tuyo somos. Pueblo tuyo somos. Cuando somos del Señor, cuando somos del Señor, somos pertenencia. No sigas hiriendo a tu pueblo. Dice el verso 18: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que le dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán el Jebuseo, donde le ordenó Dios al ángel que detuviese su espada: detente.
en la parcela, en la era de Ornán el Jebuseo. El Jebuseo es el gentilicio de los que vivían en Jebús. Jebús era el nombre aborigen de Jerusalén. Fue la primera ciudad que conquistó David. Y el Señor estaba diciendo ahí, en la era, un lugar para trillar. Un lugar para trillar en la era de Ornán. Y Ornán significa fresno por su dureza, como el roble. ¿Qué le estaba diciendo, amado hermano, cuando la palabra jebuseo significa pisoteado? Le estoy hablando en el Strong. Estaba diciendo a David, te voy a llevar al principio. Te voy a llevar donde por primera vez conquistaste ciudad en mi nombre. Te voy a traer a memoria que fui yo quien te dio la ciudad de Jebús. Te voy a recordar que aquí los censos, las órdenes y las disposiciones son mías, le estaba diciendo Dios. Pero para que entiendas, como es un lugar donde te van a trillar, muchas veces van a venir con el fresno, con la vara de roble, de madera dura, porque para que el grano salga de su funda, hay que macetearlo. ¿Sí o no, Orlando? Hay que macetearlo y muchas veces nos van a triturar. Es como la prensa del Getsemaní. Pero por cada varazo va a venir el amor del Señor. Te estoy recordando, le decía David, quién tú eras, quién te llevó a conquistar, quién te ordenó que censaras a mi pueblo. Pero para que entiendas que en el principio, en el primer amor, ¿saben qué estaba haciendo Dios con David? Le estaba reseteando espiritualmente. Te voy a resetear, es como hacer con un teléfono, te voy a reiniciar, te voy a llevar al lugar de origen, para que entiendas que soy yo y siempre voy a ser yo. Y edificó allí David un altar a Jehová, y en él ofreció holocausto y ofrendas de paz. Gracias, hijito. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz. ¿Qué hacía Israel cuando enviaba a censar a su pueblo? ¿Qué hacía con aquellos mayores de 20 años dispuestos ya para la batalla? Porque 20 es número de guerra espiritual. Paga ofrenda por tu rescate. David entendió que la orden que le dieron a Moisés en Deuteronomio, de que todo aquel que fuera rescatado tenía que pagar una ofrenda, le correspondía a él por su error. Muchas veces la mayor ofrenda que recibe el Señor en su altar somos nosotros mismos. Ayer les predicaba sobre los frutos. Cuando nos presentamos al altar con nuestras vestiduras actas, limpias, lavadas, planchadas, pulcras, el Señor se va a agradar en la ofrenda. Pero cuando llegamos, Padre Santo de la Gloria, hasta el tono es hermoso. Y este volvió su espada. Mire, quien le respondió por fuego desde el cielo en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada a la vaina. ¿Cómo estaba la espada cuando David vio el ángel? Desnuda, desenfundada, lista para destruir. Pero cuando llegamos con ofrenda de paz, cuando nos presentamos delante de la mesa dignamente, hay un derecho legal donde el destructor que ya fue enviado va a tener que envainar su espada, porque va a ser el arrepentimiento en el corazón del hombre. Perdona la maldad de tu siervo, le dijo David al Señor. No castigues más a tu pueblo. Comenzó a reconocer que el censo fue un error porque no era de él. Él fue llamado a reinar, a gobernar, pero el dueño de la iglesia es Jesucristo, no es el ministro, es Jesucristo. Y David se entendió, tengo que preparar una ofrenda.
y la preparó bien, porque dice más adelante que le querían regalar los bueyes, el pan, la harina y todo. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Que me cueste, que me cueste, que te cueste la ofrenda que traes, que te cueste dejar tu orgullo, que te cueste dejar tu altivez, que te cueste apartarte de tu propia carne que te hace deleitarte en el pecado, que te cueste cerrar tus ojos para que no sigas viendo lo ajeno. Y usted va a entender por qué. ¿Sabe qué? Dios me mostraba algo y hasta usted se va a reír. David hizo el papel de Sorullo. ¿Sabe quién es Sorullo? El que toma lo que no es suyo. Porque Israel era de Dios y no de David. Deja de poner tus ojos en lo ajeno y acaba de ponerlo y centrarte en lo que ya Dios te dio. Acaba de poner tus pies en la roca y afirmarte en el Señor y decirle: heme aquí para ti. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá. Mira el mensaje que le manda Senaquerib a Ezequías. La carta, en un sobre lacado y cromado, el más hermoso de todos. No te engañe tu Dios en quien tú confías. Muchas veces es el propio enemigo quien proclama las más grandes verdades de nuestras vidas. Que no te engañe el Dios en quien tú confías. ¿Dónde estaba la confianza de Ezequías? En Dios. En Dios. Para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Y dice el verso 15: y oró Ezequías a Jehová. Muchas veces va a venir el acusador. Te está engañando el Señor, te engaña el pastor, te engaña el ministro. Ese libro no lo escribió Dios, ese libro no fue inspirado en Dios. Eso es una gran mentira. Mire, el único que genera la mentira es el padre de la mentira, que es el diablo, y que el Señor lo reprenda y lo vuelva a reprender. Ese es el padre de la mentira. Pero mientras la iglesia de Jesucristo confíe en que Dios es Jesucristo y es el que reina y vive por los siglos de los siglos, se podrá levantar el mayor de los vituperios, que para nosotros será bienaventuranza. Bienaventurados somos cuando confiamos en Dios. Bienaventurados como Ezequías, porque aún Senaquerib tuvo que reconocer que confiaba en Dios, diciendo: Señor Dios de Israel, que habita sobre los querubines, tú solo eres Dios a todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Tú solo eres Dios a todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Qué hizo Ezequías cuando oró? Exaltó y adoró a Dios. Lo exaltamos por quién es y lo adoramos por lo que hace. Hay exaltación y hay adoración, y cuando oramos clamando al Señor, mire lo que le dijo: tú eres Dios de todos los dioses, de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra, tú eres el creador. Lo exaltó y lo adoró. Dice: inclina, oh Señor, tu oído y oye. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Si me ponen el versículo en pantalla, por favor. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Y no es que Ezequías estuviese dándole órdenes a Dios, es que cuando hay intimidad, ¿qué dijo Senaquerib? Que confiaba. Cuando hay confianza en Dios, cuando hay intimidad con Dios, se le habla cara a cara. No tienes que adornar la oración para clamar y decirle a Dios a lo que tienes derecho por fe, por hijo y por creyente. No tienes que adornarla y buscar la palabra más rebuscada. Mire lo que le dice: Señor, inclina tu oído y oye.
Abre tus ojos y mira, oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ahí le estaba diciendo, no es conmigo, yo soy carne entre las carnes, es contigo, creador, hacedor mío. Es lo mismo que estaba haciendo Goliat con David. No era con David a quien se estaba enfrentando, era Jehová, el comandante de los escuadrones celestiales. Era con ese que se estaba metiendo, y David le dijo, no es conmigo, deja que te presenten quien va a pelear contigo. Después Isaías le mandó un mensaje a Ezequías. Nuestro Dios, mira lo que le dice el profeta al rey. Nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios. Tanto creía el rey como creía el profeta. Tanto reconocía el rey como reconocía el profeta. Nuestro Dios, el Dios de Israel, ha escuchado tu oración. Cuando tenemos una situación, ya sea en la familia, ya sea en el ministerio, ya sea en el trabajo, donde sea, cuando vamos, porque dice que, ahí no puso el versículo, pero dice que Ezequías se presentó en el templo con el mensaje y lo presentó delante de los querubines. ¿Qué dijo? Tú, Jehová, que habitas entre querubines. ¿Dónde llevó la acusación Ezequías? Cuando venga el acusador y levante vituperio, levante falso testimonio, levante calumnia en contra de tu vida, ven con tu petición delante de Jehová. Y de la misma forma que escucharon a Ezequías, serás escuchado tú. Y de la misma forma que le respondieron a Ezequías, te van a responder a ti. Porque esa palabra es para la iglesia de Jesucristo. Esto es lo que Dios dice a Sennacherib. A ti, Sennacherib, Jerusalén te desprecia. Los israelitas se burlan de ti a tus espaldas. Ya estaba Dios profetizando que Sennacherib y su ejército iban a hacer un espectáculo público, donde algo sobrenatural, que solo viene por medio del Espíritu Santo, obra a favor de la iglesia. Se van a levantar 1000 y 10,000 más, a ti no llegarán. Era un imperio asiria lo que se venía a levantar contra el pueblo de Dios. Sin embargo, cuando es la diestra del Señor y toma espada en mano y envía a su ángel destructor, mire, no me voy a adelantar para que usted entienda. Dice, a quien has vituperado y blasfemado. Le estaba diciendo Dios a Sennacherib, es a mí, no es a Ezequías. Es a mí a quien has vituperado, a quien has blasfemado. Cuidado cuando hay vituperio sobre tu hermano y es al Señor. Cuidado cuando hay vituperio sobre el ministro y es al Señor. Cuidado cuando es blasfemia contra tu hermano y es al Señor a quien estás ofendiendo. Estás despertando el ángel de Jehová con espada desenvainada. Cuidado. Mire lo que le decía Sennacherib. ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Cuando el enemigo se levanta en contra de la iglesia, es contra Dios contra quien se está levantando. Cuando el enemigo se va a enfrentar a la iglesia, es contra Dios contra quien se está enfrentando. Es Dios quien pelea nuestras batallas, no es nuestra carne, es con su Santo Espíritu, aquel que va delante de nosotros, aquel que cuando clamas, Padre, socórreme, Padre, ayúdame, el pronto auxilio va a llegar. El pronto. Era un ejército sanguinario lo que tenía preparado Sennacherib. Asiria era una potencia. No estamos hablando de 4 T-34 y 4 AKM, estamos hablando de una potencia militar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria sea al Señor.
por cuanto te has airado contra mí. Aquí le sigue hablando al enemigo de la iglesia. Deja que tu enemigo se aire. Deja que tu enemigo se enoje. Deja que el diablo patalee, porque el Espíritu Santo de Dios tiene todo el poder y a Él se sujetan todas las cosas. A Él se sujetan. Porque te has airado contra mí. Por cuanto tu arrogancia, que venga el arrogante, que venga el orgulloso, no te preocupes. Por un camino vendrá y por 7 huirá. No te preocupes. ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Dice, y por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, gracias Señor, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, mire, yo pondré mi garfio en tu nariz. ¿Qué se le pone al buey en la nariz para someterlo? Un narigón. Con el garfio van a coger a nuestros enemigos. Usted se recuerda cuando en la primaria nos cogían por la patilla. Imagínese cuando nos cojan con un garfio por la nariz. Y mi freno en tus labios. Él va a enmudecer a aquel que vituperaba. Él va a enmudecer a aquel que blasfemaba en tu contra. Él va a enmudecer a aquel que calumniaba, aquel que levantaba un falso testimonio. Porque la palabra dice que al justo le irá bien. Y cuando caminamos, como dijo Deuteronomio 27, como camina Dios en rectitud y en justicia, nos irá bien. Como justos nos irá bien. El justo no padecerá hambre. El justo por la fe vivirá. Y al justo le irá bien. Reciba la palabra. A usted tiene que irle bien. Tiene que irle bien. Tiene que irle bien. Y te haré volver por el camino por donde viniste. Le dijo a Senaquerí. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. No entrará en tu casa, no entrará en la iglesia. Dice que no levantará baluarte ni escudo. No hay arma forjada, no hay arma forjada que prevalezca en contra de la iglesia de Jesucristo. Y nosotros somos esa iglesia, somos ese Israel, somos pueblo de Dios. Dice la palabra, pueblo tuyo. Tenemos dueño. ¿Y qué clase de dueño? Da gusto servirle a un amo así. Da gusto coger tu lóbulo y decirle: toma lesna en mano. ¿Por cuál puerta quieres que comience? ¿Por la de la humillación? ¿Por la de la vergüenza? ¿Por la del servicio? ¿Por cuál? Por la de la confesión. Cuando somos siervos, doulos por amor, no nos duele, nos place que el Señor tome lesna en mano. ¿Saben qué? Es la señal. Cuando veas al Señor tomar su lesna en mano y venir sobre tu lóbulo, es la señal que rendiste tu voluntad, rendiste tu orgullo a la voluntad de Dios. Da gusto ser un esclavo por amor. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. ¿Dice quién? Dice Jehová. Porque yo ampararé. Tu amparo se llama Jehová. Así como le dijo Ezequías. Ezequías recibió el mensaje, pero fue y se presentó con quien tenía que presentarse. Mira, mi Señor, de lo que me están acusando. Hay una oración que se la voy a regalar. La inocencia del justo siempre será evidenciada. Póngala por obra. Proclámela, declárela, escriba a los cielos y en lo espiritual que su inocencia como justo será evidenciada. No importa quién te acuse, no importa quién te acuse. Yo ampararé a esta ciudad. Esta casa la ampara Jehová. Esta casa la ampara Jehová. Y pueblo suyo somos pertenencia. ¿Qué decía?
esta es el arca. Ayer les predicaba y les decía, esto es un oasis en medio del sequedal que estamos atravesando. Esto es un refrigerio, es un arca segura. Aquí no vendrá ningún senaquería a plantar órdenes ni a tomar decisiones, porque es el Espíritu Santo de Dios donde está todo el poder sobrenatural. Y va a ver lo que le sucedió a Senaquería, a su ejército. Dice, porque yo amparé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo. Mire cuánto amor hay en el Señor. Por amor a mí mismo te está diciendo, por amor a Él, Él te va a salvar. Por amor a Él las lanzas no llegarán a ti. Por amor a Él los dardos no llegarán a ti. Por amor a Él las falsas acusaciones no llegarán a ti. ¿Por qué? Porque Él te amparará. Amparo, guarda y seguro, día y de noche, como columna de fuego y como columna de humo. Así es nuestro Señor. Dice, y por amor a David mi siervo. Miren lo que desató el arrepentimiento de aquel primer rey que reconoció su error. Sí, le digo el primero porque Saúl nunca reconoció su error. Saúl nunca se arrepintió. Fue el primer rey de Israel, sí, pero el primero en arrepentirse fue David. Miren lo que desatamos cuando hay arrepentimiento en nosotros como padres de familia. Le va a alcanzar a la descendencia. Le va a alcanzar a la realeza que va en nuestro manto, porque en nuestro manto hay herencia, hay simiente, hay descendencia. Porque el enemigo siempre ha querido tronchar la descendencia de Cristo, porque como raíz de David ha vencido y vencerá. Ese es nuestro Señor. Dice que esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. No fue Ezequías. No fueron los comandantes de Ezequías, no fueron los intercesores de Ezequías, no fueron los ministros de Ezequías como rey. Fue el ángel de Jehová, que en una noche, dice que esa misma noche, el Señor no pierde tiempo en sus planes y proyectos. Él llega justo en el tiempo perfecto. Ya estaba el campamento ahí, asediando. Estaban los asirios ahí. Dice, y a la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, siempre va a quedar testigo, porque de la gloria de Dios todo hombre hablará. Toda boca confesará, dice el Señor. Dice que de los que se levantaron, allí estaban tendidos todos como cadáveres. Más 1,000 y 10,000, pero a ti no llegarán. Mató 185,000. Un solo ángel, mientras Dulán va subiendo. Usted se imagina cuando Dios envía un vallado de ángeles en medio de la alabanza y la adoración. Hay un Mahanaín. En medio de la palabra hay un Mahanaín. Hay 2 campamentos celebrando fiesta, porque hoy es fiesta al Rey. Porque cada vez que participamos de esa mesa estamos reconociendo que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que reina, que hay un Señor y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, Rey y Salvador. No sé a quién el Señor le estaba hablando, pero cuando haga el llamado de que si usted acepta a Cristo como Rey y Salvador, mi consejo va a ser el mejor. No pierda tiempo. No pierda tiempo. Solo en Cristo hay salvación. Dice el libro de Éxodo capítulo 12, verso 2. Mientras los ministros van pasando adelante, los que van a distribuir los elementos. Y usted, si es tan amable, se va poniendo en pie. Dice, este mes será para vosotros el mes más importante, pues será el primer mes del año. Hablad a toda la congregación. Aquí le está diciendo el Señor a Moisés. Aquí te está diciendo el Señor. Hablad a toda la congregación diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas. Esperen un momentico, aún no comiencen a distribuirlo.
Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano. Somos una gran familia. No somos pequeños en Cristo. Somos millones de seguidores del Señor. Somos una familia que estamos compartiendo el cordero que en aquel libro de Éxodo se le mandó y se le ordenó a Moisés como ministro. Ve preparando desde ahora la mesa que mi iglesia ha de tomar en aquel siglo XXI. Ve preparando el camino. Y el cordero será un macho sin defecto de 1 año, lo cual apartaréis de entre las ovejas y de las cabras. Macho y sin defecto. Dice la palabra en el libro de Isaías que como cordero fue llevado al matadero, mas su boca no se abrió. Él pagó en esa cruz porque hoy usted y yo tuviésemos derecho a esa mesa. Él pagó en esa cruz para que hoy diésemos testimonio que por fe somos salvos como justos. Para que demos testimonios de los milagros, porque de ahí habrá sanidades, de ahí habrá conversión, de ahí habrá restauración y liberación. Porque cuando el Señor proclama que viene con unción, Dios lo hace. Cuando el Señor habla, Dios cumple. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlo. Cuando se celebra la Pascua, cuando bebemos de la sangre del Cordero y comemos de su cuerpo, en lo espiritual estamos haciendo señales donde desautorizamos al destructor. Él pasará sobre los primogénitos de Egipto, Él pasará por los primogénitos del mundo, mas a ti no llegarán. Porque hay una marca, hay una señal en el dintel de tu hogar, que es la sangre de Jesucristo, aquella que te hace inmune al destructor. Por eso es importante participar de la mesa del Señor. Por eso es importante no privar a la oveja, al pueblo, de la mesa del Señor. Pero sí, como ministro nos toca enseñar que se ponga cuenta antes de participar de la mesa. Si usted no se pone a cuenta, juicio bebe y juicio come, mas condenación vendrá sobre usted. Pero si usted en arrepentimiento genuino, como aquel rey David, perdona la iniquidad de tu siervo, tienes derecho a la mesa del Señor. Y si los ministros van distribuyendo los elementos, dice la palabra: y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Hay 2 cosas que el Señor instituyó: la Santa Cena y el bautismo. Dice que es un solo Espíritu, un solo Señor y un solo bautismo. Pero su mesa se prepara. La mesa del Señor es un lavatorio para nuestras vestiduras. Es como el bautismo para el recién convertido. Porque cuando llegamos con mugre, cuando llegamos contaminados, y es la escoria, el atuendo de nuestras vestiduras, y nos arrepentimos, es la mesa del Señor. Es ahí donde suceden cosas maravillosas. Es ahí donde vas a recibir bendición y vida eterna. Es ahí donde vas camino a salvación. Dice que Él viene renovando hoy pactos. Yo no sé que tú habías abandonado en tu peregrinar, en tu llamado.
Pero esa mesa te está llamando a renovar el pacto que ya un día hiciste con tu Señor. Perdón, nos está llamando. Yo también me incluyo. Dice el verso 29: y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre el trono, aquel que está entronado, aquel que te ha esclavizado, porque Faraón esclavizaba al pueblo de Dios, aquel que desde su trono ha diseñado grilletes, yugos, cadenas sobre tu vida. Ese va a perder el primogénito. Será para ese la condenación. Hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. ¿Saben por qué? Le estaba quitando hasta la ofrenda y la libación a sus deidades. Recuerde que Egipto tenía un Dios para cada necesidad. Era una enciclopedia politeísta. Desde el toro Apis, Ra, Anubis, Set. Son los que recuerdo solamente. Sin embargo, nosotros tenemos un solo Dios. Y ese es el Espíritu Santo en este momento, quien ha preparado mesa para cada uno de nosotros. Dice que envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. La palabra nos enseña a aprender tanto de las caídas de muchos como de las victorias de otros. Que el destructor no venga sobre nuestro hogar por tomar malas decisiones como la tomó David. Que el destructor venga sobre nuestros enemigos por ir como Ezequías a los pies del Señor en su altar. Exponer la situación y confiar. Porque el mismo Senaquerí le decía: el Dios en que tú confías. Cuando confiamos en Dios, cuando creemos en Dios, sabemos que los decretos espirituales de las tinieblas se deshacen en su altar. Son devorados por el fuego consumidor del Espíritu Santo. Dios demostró toda ira contra esa gente. No los salvó de la muerte, sino que los hizo víctimas de la plaga. Aprendamos, amado hermano. Comencemos a dar el valor que realmente nuestro Señor Jesucristo tiene que recibir de parte de su pueblo, de parte de su iglesia. Pueblo suyo somos. Aquí está el Espíritu Santo en medio de nosotros, trayendo arrepentimiento, limpiándonos, quitando todo aquello que opacaba nuestras vestiduras y no permitía que la luz de Jesucristo irradiara en nosotros. Para eso diseñó esta mesa. Para eso es un lavatorio a nuestras faltas. Es un lavatorio, amado hermano. Tenemos que entender que cuando participamos de la mesa, tenemos que hacerlo con revelación, con entendimiento y con madurez. Yo no sé si es sanidad lo que estás buscando. Yo no sé si es liberación lo que estás buscando. Solo sé que grandes cosas van a suceder en esa mesa. Y antes de ministrar los elementos, quiero hacer un llamado. Si hay alguien aquí que acepta al Señor Jesús como su Rey y Salvador, si hay alguien a quien Dios le habló desde el tiempo profético y desea aceptar a Jesús como Rey y Salvador, que levante su mano para orar por esa persona. Dios quiere bendecirle. Quizás es la oportunidad de tu vida y no estás sabiendo aprovecharla, pero Dios te está hablando. Si hay arrepentimiento, vuelvo y repito, si quieres recibir, si quieres restaurar tu relación con Cristo, levanta tu mano para orar por ti. Gloria sea al Señor.
Dios te estaba hablando desde que llegaste. Y así es como tiene que ser. Que sea el Espíritu Santo por medio de su palabra. Muchas veces el enemigo nos atemoriza. ¿Qué dirán de mí si levanto la mano? Y empezamos poco a poco. Pero cuando saboreamos la gracia, no deseamos bajar nuestra mano. Hay fiesta en los cielos por esa alma. Hay victoria en el pueblo de Dios por esa alma. Hay reconocimiento a Jesucristo por esa alma. Y la gloria del Señor será derramada una vez más. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el Señor, Rey y Salvador de su iglesia. Dice la palabra del Señor que en la última noche, antes de nuestro Señor Jesús entregarse, sentado a la mesa, preparando y aderezando mesa para lo que luego sucedería con su iglesia, tomando el pan en sus manos, parte el pan y le dice a sus discípulos: este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo, el cual por vosotros será entregado. Este es mi cuerpo, el cual será humillado. Este es mi cuerpo, el cual irá a una cruz. Este es mi cuerpo y estoy pagando por la salvación de millares. Porque cuando Dios viene salvando, viene haciéndolo con familias completas. Y así como el Señor ha puesto su cuerpo en tus manos, comed del cuerpo de Cristo, iglesia. Dice la palabra del Señor que de la misma manera, tomando la copa de vino en sus manos, le decía a sus amados: esta es mi sangre, la cual por vosotros será derramada. Le estaba diciendo: no solamente voy a derramar sangre por ustedes, voy a derramar sangre por mi iglesia. Voy a pagar un precio, voy a redimir un remanente fiel, el cual es usted que está participando de esta mesa. Voy a comprar con mi sangre el pecado de millares. Voy a demostrarle al mundo y a la iniquidad que mi amor por mi pueblo tiene un precio bien alto. Y es la sangre de Jesucristo la que tienes en tus manos. Bebed de la sangre del Señor, iglesia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque hay algo nuevo. Hay renovación de pactos. Un nuevo ADN comienza a correr por tus venas. Un nuevo pacto comienza a ser renovado. El altar está abierto en esta noche. El Señor va a entregar dentro de su voluntad perfecta y a la medida de su soberanía lo que Él quiera derramar en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Cierre sus ojos, levante sus brazos. No se preocupe por el que está a su lado. Usted no vino a que nadie le mirara. Usted vino a recibir del Espíritu Santo. Y comience a adorar al Señor. Y es con cánticos de alabanza, con cánticos de adoración. Comience a adorar al Señor. Jesús. De la misma manera que el Señor se presentó ante David, se está presentando delante de ti. De la misma manera que David preparó altar e invocó el nombre del Señor, comienza a abrir tu boca, comienza a pedir y comienza a caminar en fe. Fue mi pecado
que te enmudeció. Ellos te esperaron. Fue tu pecado y el mío el que enmudeció al Señor. Y como cordero fue a pagar con su sangre. Como aquel cordero que pagó por Israel en Egipto, está pagando Cristo por ti. Matadero, como una oveja que frente al trasquilador sangre derramó. Él derramó su preciosa sangre. Fue mi pecado. Él derramó su preciosa sangre por tu pecado y el mío. Él no tenía necesidad de presentarse. Él no tenía necesidad de sustituirnos. Pero fue por amor a nosotros. Fue por amor a ti, iglesia. Levanta tus manos y adórale. Fue por amor a ti y a mí que Él se entregó y se sacrificó. Él pagó por nuestras faltas. Ese Jesús. Ese Jesús. Cántele al Señor Jesús. Cántele, invoque su nombre. Así como lo invocaba el salmista. Invoque el nombre de Jehová. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo reina y reinará por los siglos de los siglos. Su sacrificio le dio acceso al trono del Padre. Su sacrificio le dio acceso a la iglesia, a una mesa que te sana, a una mesa que te limpia, a una mesa que te restaura y te levanta. Él no está viendo tus caídas. Él está viendo el cambio de tu posición. Así como David se renovó, así como David se arrepintió, arrepiéntete tu iglesia. Arrepiéntete y confiesa tus pecados. Confiesa el daño que vienes cargando. Confiesa porque ya en la cruz pagaron. Ya tu confesión está paga. Tu libertad está paga. Tu sanidad está paga. Ya Él pagó. Ya Él pagó y bien alto que fue el precio. Es un reino eterno. Gran majestad. Alábele al Señor, alábele, 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 alábele. Muerto y burlado. Alábele. Lo hiciste por mí, dígale, lo hiciste por mí. Lo hiciste por amor a mí. Lo hiciste por amor a mí, mi Jesús. Declárele su amor, pero declare con fe. Bendito seas. Bendito sea tu nombre, amado Jesús. Bendito seas mi Rey y Salvador. Esta iglesia es tuya. Esta casa es tuya. Este pueblo es tuyo. Y solo tú tienes autoridad sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso toda enfermedad se va. Toda cautividad. Todo grillete. La unción pudre el yugo. Camina en fe y vas a recibir. Camina en fe y vas a recibir. Camina en fe y lo que viniste a buscar lo vas a recibir. A los tuyos alcanzará. A los tuyos se extenderá. Y sobre los tuyos verás el milagro del Señor. La gracia que te alcanza a ti, alcanza tu casa. Porque dice la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Cree en su meta. Cree en lo que preparó. Cree en lo que participaste. Y serán salvos tú y tu casa. En el nombre de Jesús. Fue mi pecado que te curó. Todos te esperaron al fondo.
fondo del Seol, mas tu boca no se abrió. Jesús, escribió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió. Desmoronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. En la cruz donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió. Declaro el poder, la salvación.
sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Dígalo creyendo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Hay poder en tu sangre, mi Señor. Hay poder en tu sangre para sanar. Hay poder en tu sangre para libertar. Hay poder en tu sangre para obrar en gloria. Que la gracia que traes, Señor, sobre esa mesa sea sobre este pueblo, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Que lo que has cambiado en el ADN de esta casa, de este pueblo, mi Señor, lo que has cambiado, aquello que era malo y aborrecible a tus ojos, sea bueno como fruto de tu Santo Espíritu. Tienes el poder de perfeccionar, Espíritu Santo. Tienes el poder para crear cosas nuevas en el hombre. Y nueva criatura somos desde que te aceptamos, desde que nos bautizamos, desde que participamos de tu mesa. Tú has venido
dándonos derecho legal. Hay legalidad espiritual sobre tu vida, iglesia, cuando eres partícipe del cuerpo y la sangre de Cristo. Hay legalidad espiritual sobre tu iglesia. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová te dé paz todos los días de tu vida. Que Jehová te prospere en todo, así como prospera tu alma. Y Jehová no te abandonará, porque Jehová te dijo: yo soy fiel, yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente y no desmayes. Persevera y cree y alcanzarás la corona de la vida. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, porque nos has permitido salvación y vida eterna. Gracias, Señor, y así te decimos amén, amén y amén. Bendito sea, Señor, bendito seas. No se vaya sin adorarle.